que antes de la oferta y la demanda siempre existe algo que se conoce como liquidez, ¿de acuerdo? De hecho, tú tienes que entender que la liquidez del mercado es lo que hace que se mueva, ¿no es cierto? La liquidez, el high frequency forex, lo que tú gustes, ¿de acuerdo? Como quieras mencionarlo. De hecho, sabemos que el mercado se mueve a través de la oferta y demanda, pero previos a estos escenarios de entrada que existen en la oferta y demanda, existe lo que es este tema de liquidez. Por lo general, los mercados siempre buscan mitigar esas zonas de liquidez, ¿de acuerdo? ¿Cómo identificar una zona de liquidez? ¿Cómo identificar dónde está el mercado comportándose como liquidez o dónde está el mercado previo a mitigar para, bueno, valga la redundancia, eliminar esa liquidez y llegar a reaccionar en una zona de oferta? Uno de los puntos principales que se habla cuando se hace inversiones, sobre todo con este criterio del smart money o trading institucional, es que nosotros no operamos a través de liquideces. ¿A qué me refiero con este tema de liquidez? Bueno, la mayoría de liquideces hacen referencia al tipo de trading chartista. ¿Has escuchado hablar tal vez del trading chartista? La mayoría de estos escenarios de liquidez hacen referencia al trading chartista, es decir, los doble pisos, los doble techos, los hombro, cabezas, hombros, las banderas alcistas, bajistas, el patrón BAT, etcétera, etcétera. De hecho, todo tipo de escenario que nos presente esos tipos de formaciones, que ya lo vamos a ver en un breve ejemplo, son considerados como liquidez, ¿sí? En un escenario de oferta y demanda, también nos gusta ver cuáles vienen siendo los máximos y los mínimos anteriormente generados en un gráfico que nos permite lo que es determinar esa liquidez. ¿A qué hago como ejemplo? ¿A qué me refiero con esto? Mira, dibujemos una estructura bajista. Ya vamos a pasar a los gráficos para que puedas entender esto. Y también el ejemplo de liquidez. Mira, cuando nosotros tenemos una estructura, ejemplo, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Yo sé que aquí se ve bonito, ¿no es cierto? Se ve bonito cómo se dibuja y cosas por el estilo, ¿sí? Un detalle muy importante que hay que considerar es que cuando exista lo que es una zona de oferta, sabemos que en los escenarios bajistas buscamos ¿qué? Zonas de oferta, nada más que zonas de oferta, ¿de acuerdo? Pero para nosotros identificar y saber que este punto es un punto válido de zona de oferta, antes de este punto, para nosotros poderlo considerar, debe existir previa liquidez o debe existir los altos o bajos anteriormente generados, ¿no es cierto? ¿A qué hacemos referencia con un alto y con un bajo? Bueno, en el caso dado de un escenario bajista, sabemos que son altos más bajos. Debería haber altos más bajos anteriormente generados. Es decir, que este mercado básicamente haya hecho un juego así, con un mechazo o con el mercado que nos haya estructurado de esta forma. Si nosotros logramos ver estos tipos de escenarios, basta con un alto anterior que nos haya generado, que no haya llegado todavía a mi zona de oferta, porque ¿qué va a pasar si ya llega a nuestra zona de oferta? Básicamente el punto ya fue mitigado y no sería una zona reciclable para volver a entrar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ojo con este detalle. Si vemos que por debajo de nuestra zona de oferta existe lo que es la formación de altos iguales o simétricos, o de cierta forma al momento de trazar una línea vemos que parecen, por ejemplo, puntos iguales o línea de tendencia, etcétera. Para nosotros esto significa que aquí existe liquidez. El error de toda persona nuevita es que aquí piensa que va a existir lo que es va a topar ahí y nuevamente va a bajar, es decir, va a hacer esto y va a bajar, ¿de acuerdo? Pero ese es un error, puesto que las liquideces no se operan, ¿de acuerdo? Ahora mira esto. Si es que este punto no se opera, entonces ¿cuál vendría siendo el punto adecuado para entrar en una posición? Este extremo de acá, la zona de oferta. Pero oye, Alex, ya me hiciste pelotas, me hiciste bolas, no entiendo. Me acabas de decir que estos altos que nos generan básicamente serían liquidez, pero tú acababas de mencionar días atrás que esos altos, por ejemplo, vendrían a comportarse como zonas de oferta, es decir, deberían ser puntos de entrada. ¿Por qué tú dices que eso es liquidez? Muy bien, ojo con este detalle. ¿Cómo identificar si estamos operando en una liquidez o si estamos operando dentro de una estructura, dentro de una oferta? El detalle es el siguiente, no es nada complicado, ¿de acuerdo? En un segundo. El detalle es el siguiente, no es nada complicado. El detalle radica en que si nosotros logramos observar este tipo de escenario,
Tú debes observar que el boss sea un boss de la estructura general. Claro, tú me vas a decir, pero Alex, aquí tengo un boss chiquito, otro boss por acá, y este podría ser un punto de entrada. Pero son boss internos, ¿de acuerdo? ¿Cuál realmente sería el boss que represente este rompimiento real? Obviamente, el que logre romper el origen, bueno, el que dio origen al retroceso anterior, ¿no es cierto? Es decir, este aquí debería ser mitigado por completo. Entonces, este es el correcto. Y si nosotros logramos ver que este es el correcto y anterior a eso tenemos esta zona y luego varias zonas que se repiten, pues perfecto. El punto a considerar sería este de acá. Ahora, el detalle está en que necesitamos saber o identificar claramente la estructura. Por eso es que la sesión del día de antes de ayer, identificamos primero la estructura. ¿Recuerdas? ¿Qué es lo que era lo que pasaba si teníamos impulsos, retrocesos y luego así, luego así, luego así, luego así? Y tal vez mucha gente cuando inicia se equivoca y se confunde y dice que esto es un impulso, un retroceso y aquí varios impulsos y retrocesos chiquitos. No digo que esté mal, o sea, así todo el mundo empezamos, pero hay que entender que la estructura principal sería esta de acá y simplemente el movimiento que se genera aquí sería un movimiento interno, tal vez una formación de una liquidez donde el precio seguramente venga a reaccionar en este extremo de acá. ¿Te das cuenta? Y ahora que tenemos este nuevo movimiento, tendríamos aquí que otro escenario de liquidez donde tranquilamente podríamos ahí sí marcar el punto anterior. ¿Estamos de acuerdo? Por favor, coméntame en el chat si me estás siguiendo o si me estás entendiendo para poder profundizar este tipo de detalle. Coméntame, por favor. Coméntame en el chat, ¿me estás entendiendo? ¿No se entiende? ¿Te confundes? Cuéntame un poco, por favor. Muy bien. A ver, les espero su comentario. Muy bien. A ver, perfecto. Recién llegué, dice Fabián. Muy bien. Fernando dice, sí, todo claro. Sí, ya me hice bolas. Sí, recién llego. Sí, está claro, está claro. Perfecto. Muy bien. Vamos a continuar ya. Entonces, Fabián dice que recién ha llegado, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un breve recorrido buenísimo, recién estoy aprendiendo, dice, perfecto, todos estamos así, todos los que estamos aquí apenas estamos aprendiendo. Es muy importante que revisemos las clases anteriores para entender esta información. Recordemos que esto es información continua. Yo en lo personal considero que muy diferente, el hecho de aprender trading es muy diferente como cuando vamos, ejemplo, ¿no? Recuerdo chicos que en base a mi experiencia, a la historia que les he venido contando, cuando, por ejemplo, a mí en la universidad me invitaban a seminarios, a talleres, a cursos, yo iba, la verdad, iba, pero para serles sincero, yo solo iba por el certificado de 40 horas, ese que nos sirve para la hoja de vida, ¿no es cierto? A veces solo iba para eso. Y a veces prestaba atención, tomaba apuntes, grababa con el teléfono, hasta ahí, pero hasta ahí llegaba. Y luego yo creo que al pasar una semana máximo ya me olvidaba de todo, ¿no es cierto? Entonces, lo diferente de la educación tradicional versus lo que estamos hoy en día aprendiendo es que esta información es acumulativa. ¿De acuerdo? Recuerden que esto es como estudiar una especialización. Es una especialización. Si no hemos tenido la oportunidad de conectarnos a las primeras sesiones o no hemos revisado la información de las primeras sesiones, es importante que la revisemos. Tomémonos el tiempo necesario para revisarlo y entender todo esto y no dejar esos vacíos de liquidez. Bueno, dejar esos vacíos donde no se esté entendiendo, ¿de acuerdo? Entonces, muy bien, vamos ahí, chicos, vamos ahí. Entonces, lo que les repetía era lo siguiente, ¿no es cierto? El día de ayer nosotros observábamos que las mejores zonas de inversión siempre van a ser las ofertas, ¿de acuerdo? Las ofertas o las demandas. Ofertas en caso de ventas y demandas en caso de compras. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en base a estas ofertas y en base a estas demandas, lo que logramos entender a continuación es lo siguiente. Por ejemplo, si nosotros tenemos una estructura, por ejemplo, del tipo bajista, impulso, retroceso, impulso, a nuestra idea lo que primero se nos viene es perfecto. Aquí está un escenario de venta. Pero resulta que antes de considerar este escenario de venta, hay un juego muy importante que se conoce como liquidez. La liquidez de mercado, la liquidez es lo que hace que el precio se mueva, es decir, hace que el mercado se mueva. La liquidez, recordemos que esto es
como todo tipo de mercado, ¿no es cierto? Imagínate, vas al mercado mayorista de tu ciudad y vas a comprar, yo qué sé, por ejemplo, aquí en la ciudad de Riobamba, no sé, no estoy actualizado con el dato, pero sabía que aquí en la ciudad de Riobamba se movían casi como $200.000 diarios de comercio en el mercado mayorista. Ya sabes, un mercado gigante donde entran y salen productos. No me imagino cómo serán, por ejemplo, los mercados allá de Quito, ¿no es cierto? Esos gigantescos más. ¿Y cuál es lo que sucede aquí? Obviamente estos mercados funcionan a través de la oferta y demanda. Todo el mundo compra, todo el mundo vende, todo el mundo compra, todo el mundo vende. ¿Y cuál es la herramienta principal de ese mercado? El dinero, la liquidez, la solvencia que exista ahí, ¿no es cierto? Ahora, la liquidez que nosotros vamos a encontrar dentro de nuestros escenarios, si nosotros tomamos como ejemplo un mercado bajista, siempre van a ser los altos y los bajos generados dentro de ese escenario. ¿A qué me refiero con alto y bajo? Ejemplo, antes de considerar un punto de entrada, nosotros deberíamos observar que en este tipo de escenario debería existir un alto y un bajo así, ¿de acuerdo? Algo por el estilo. La liquidez por lo general se basa en un criterio chartista. Por eso es que en lo personal, si tú te fijas, yo no opero dobles techos, ni dobles pisos, ni bandera, bueno, ni esos escenarios. Bueno, ya profundizaremos más a detalle porque tal vez te confundas con la entrada que vimos anteriormente, en donde veíamos una acumulación y veíamos que el precio reventara. Pero eso se llama acumulación, manipulación y distribución. Es muy diferente a simplemente decir es una bandera y hay reacción. No, es muy diferente, ¿de acuerdo? Tiene el porqué respectivo y profundo dentro de ese aspecto. Entonces, si nosotros logramos observar este tipo de escenario, sabemos que aquí existe lo que es liquidez, porque son altos iguales. Y no necesariamente tiene que haber la presencia de un segundo alto, sino basta con uno de estos escenarios de aquí para que nosotros nos diga en qué momento, o sea, estamos dentro de una liquidez. Y este movimiento se da previo al punto de entrada, porque el punto de entrada está acá arriba. ¿Qué hubiese pasado si tal vez hubiese este mercado generado la liquidez acá arriba? ¿De acuerdo? ¿Cuál hubiese sido la liquidez? Esta zona ya fue mitigada y la liquidez hubiese sido este escenario de aquí. La liquidez básicamente es una trampa de acumulación de órdenes, en donde los cardíacos, que comúnmente se los conoce, los que están comprando y vendiendo hacia la desesperación o por donde sea, acumulan órdenes y el mercado es como si formara una trampa, donde les hace creer que aquí vamos a vender, que aquí vamos a vender, y todo el mundo empieza a vender. Y cuando menos pensado sacan una manipulación y sube. Eso es lo que comúnmente se conoce como los famosos stop humps, manipulaciones de mercado, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, Ángel dice, la liquidez se puede ver en cualquier temporalidad o solo en temporalidades grandes. No, la liquidez, recordemos que el mercado se maneja a través de fractalidades. Se puede ver en un minuto, en un día, en una semana, en cualquier temporalidad asoma la liquidez. Obviamente hay que mover las temporalidades a nuestro favor para saber si es que existe o no existe liquidez. Ya toparemos el tema de las temporalidades para especificar ese tipo de detalle. ¿De acuerdo? Entonces, la liquidez cuando es un escenario bajista, ojo con esto, la liquidez cuando es un escenario bajista siempre se le va a marcar por encima del gráfico, ¿de acuerdo? Por aquí. Ahí es donde se va a marcar la liquidez. La liquidez cuando es bajista siempre se marca por encima del gráfico, por encima de las montañitas, como tú puedes observar. Cuando hablamos de compras, la liquidez en cambio se marca por debajo del gráfico, ¿de acuerdo? Mira esto. ¿Sí? ¿La liquidez cuál sería de aquí? Esta sería la liquidez. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ojo con ese detalle. Siempre para establecer un punto de oferta y punto de demanda va a existir liquidez previa que dé vida o sobre todo de movilidad al movimiento de mitigación del precio. ¿Estamos de acuerdo? No es nada complicado, pero sí necesitamos lo que es práctica y que estés al 100% dentro de esta videoconferencia. No se vale que estés conectado y un ojo en la televisión y otro ojo aquí. O tal vez mientras estás en el Zoom en tu compu, estás en TikTok. Apaga el TikTok, ¿de acuerdo? Vamos a este escenario que nos parece muy interesante. ¿Me sigues hasta ahí? ¿De acuerdo? ¿Me sigues? ¿Me sigues? Entonces, por lo general, los escenarios de liquidez son considerados los criterios chartistas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, te muestro. Aquí vamos a escribir en el buscador, por ejemplo, gráficos chartistas. Aquí está. Mira, seguramente tal vez te hayas encontrado con esta imagen, con esta breve imagen, no sé, en tu Instagram, en tu TikTok, seguramente tal vez te encontraste con alguno de estos tipos de imágenes. Ya voy a guardarle para que le podamos abrir a mayor detalle.
La imagen, guardar, a ver, guardar. Denme un segundo, vamos a abrir esta imagen ya para poderla observar. Muy bien. Entonces, te apuesto que de ley anteriormente tal vez te has de haber encontrado con estos gráficos en Facebook, en Instagram o en TikTok, ¿no es cierto? No sé si han visto, hay algunos sujetos que cogen el gráfico y dicen, wow, parece que aquí va a bajar y efectivamente se pega una caída del precio, ¿no es cierto? Eh, no digo que no funcione, de hecho el criterio chartista hemos entendido anteriormente en otras videoconferencias que todo depende del dominio realmente de este tipo de estrategia al 100%, ¿no es cierto? Pero para nuestro tipo de estrategia, el trading chartista no va a ser funcional. ¿Estamos de acuerdo? Porque el trading chartista muchas de las veces nos muestran escenarios de liquidez. Y donde hay liquidez, tú no vas a operar. ¿Sí? Por ejemplo, mira, todos estos patrones y estas figuras van a asomar en el gráfico. Y cuando tú logres identificar esto, créeme que sería mucho más fácil que tú simplemente lo veas y digas, wow, aquí hay liquidez, y tranquilamente veas una zona de oferta o demanda que se encuentre en un extremo donde puedas lo que es entrar. Ahora, esta es la primera clase de liquidez. Vamos a tener lo que viene siendo más detalle a profundidad para entender este tipo de escenario, porque apenas estamos iniciando, recuerda eso, o sea, no, pero tampoco porque te digo que apenas estamos iniciando te vas a acomodar o a sentirte cómodo. Ah, pues que recién estamos iniciando, aún no viene lo fuerte, ¿no? Tranquila, vamos poco a poco entrando a todo esto, ¿sí? Chicos, créanme que les comparto esto. Si realmente el criterio chartista fuera funcional, nosotros simplemente imprimiríamos lo que es esta hoja de aquí, obviamente buscaríamos más información, ¿no? Pero imprimiríamos lo que es esta hoja de aquí y lo imprimiríamos y cada vez que veríamos una de estas formaciones en el gráfico estaríamos operando. Oh, mira, somos un hombro cabezón. Voy a entrarle en una compra, voy a entrarle en una venta. Voy a entrarle aquí, voy a entrarle acá, voy a entrarle acá, yo qué sé. ¿No es cierto? Pero la realidad es que no es así. Sí, porque los mercados no siguen lo que vienen siendo mismos patrones estructurales. ¿De acuerdo? Siempre hay algo que observar, siempre hay algo diferente. Y vamos a pasar a un mercado de la vida real. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos acá, nuevamente, nos vamos al TradingView y vamos a observar escenarios de la vida real. Bueno, por ejemplo, vamos a observar este primerito que está aquí. ¿De acuerdo? Ya vamos a ir uno por uno observando cómo es que se entiende. Muy bien, mira esto. Vamos haciéndolo paso a paso, desde cero, para poder ir entendiendo. ¿De acuerdo? Vamos a eliminar todos los gráficos. Vamos a poner esta herramienta por acá, por ejemplo, por aquí, por ejemplo. Listo, desde aquí. ¿Sí? Primeramente, ¿qué es lo que empezamos haciendo? ¿Cuál es el primer paso que seguimos? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es identificar los impulsos y los retrocesos correctamente. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podríamos encontrar aquí? Mira, mira este juego de mercado. Y a veces esto suele suceder. Y qué mejor que hemos tomado este ejemplo para que se nos muestre aquí ahorita. Yo podría decir que desde acá empieza lo que es un cierto impulso. ¿Este será un impulso? No, porque el retroceso es más alto e incluso este de acá es más alto. Pero lo curioso es que mientras hay un alto más alto, debería existir también un movimiento más alto. Mira, aquí tenemos otro alto. Pero lo curioso es que a la misma forma que asoman altos, también tengo lo que son bajos. Mira, bajo más bajo y bajo más bajo. Híjole, ya se jodió. ¿Dónde pongo el punto de entrada? ¿No es cierto? Mira, cuando tengas lo que son estos escenarios en donde no veas claramente un impulso y un retroceso, porque no podría decir que esto es así, luego es así, luego es así, ¿no? Porque no tendría sentido, ¿no? Mira, porque los impulsos y retrocesos son más altos, ¿cierto? Son diferentes, no cumplen la primera regla, que era impulso y retroceso igual. Pero bueno, ¿no es cierto? No nos vamos a confundir, tranquilos, es simple, ¿de acuerdo? Entonces, mire, tenemos estos escenarios de acá abajo, ¿sí? Donde esos escenarios de ahí se convertirían en los boss. Ahora, ¿por qué te digo que no nos vamos a confundir? Porque ¿cuál vendría siendo la pauta principal para que tú puedas lo que es definir que vamos a buscar ventas? Porque todo este escenario es bajista. Mira, el primer paso de la estrategia es identificar la estructura. A breves rasgos, ¿qué logras ver aquí? Un escenario, no hemos dicho pullback, mi estimado Fernando. Ya llegaremos al punto para entender lo que es un pullback, ¿sí? Vamos con mucha paciencia. Ayer estábamos hablando del pullback. Muy bien, ya entenderemos aquí. Para no confundirnos terminologías, a continuar con esto. Eh, Aquí podemos observar que a simple ojo es una estructura bajista,
¿no es cierto? No hay nada más que decirle, o sea, es una estructura bajista. Por ende, ¿qué es lo que vamos a buscar? Los rompimientos, los breaks of structures, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde encontramos un break of structure? Tendríamos ahí un boss, acá tendríamos lo que es otro boss, por ejemplo, y acá tendríamos un nuevo boss. Nuestra intención principal es enfocarnos en el boss más actual, ¿de acuerdo? Enfocarnos en el boss más actual. ¿Cuál vendría siendo el que origina el boss más actual? Este fractal de aquí. ¿Estamos de acuerdo? Si nosotros sabemos que está ahí un boss, es obvio que vamos a encontrar una zona de entrada por acá. ¿Sí? Esta sería mi primera observación para determinar una zona de entrada. ¿De acuerdo? Yo qué sé. Ojo que aún no hemos entrado a detallar las zonas de entrada. Eso ya lo vamos a ver a continuación también. Voy a marcar esta como mi zona de entrada. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Lo que hacemos a continuación es observar qué es lo que hace el precio. Miren, tarde o temprano, este mercado tenemos una zona de aquí. Ya logramos observar los rompimientos, vemos lo que es una zona de entrada, una zona de oferta, y qué es lo que esperamos, que el mercado llegue hasta acá, tope y luego se caiga, ¿no es cierto? Pero para que tenga validez este punto de entrada, significa que debería generarme una liquidez previa. Y ya vamos a ver cómo se ve la liquidez. Así que le vamos a dar play. Miren, ahí empieza a subir un poco. Miren, este es mi primer alto que me genera. Primer tramo en liquidez. ¿Sí? Este alto sube, se regresa, mira, se regresa, pero no logra llegar hasta acá. Solamente se queda hasta aquí. No hay razón para que solo llegue hasta ahí. ¿De acuerdo? Ajá. Nuestra primera zona de observación. La adelantamos un poco. Vamos a ver. Perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien. Mira, ahí vamos con otro. Y tendríamos lo que es la nueva formación de otro escenario. ¿Te logras dar cuenta? En ningún momento hace un rompimiento claro, ¿sí? En ningún momento nos hace un voz claro. ¿Qué hubiese pasado que este mercado, en vez de aquí darse la vuelta y seguir subiendo, hubiese mejor caído? Si hubiese caído y hubiese ido con toda. Seguramente ahí sí hubiésemos tenido aquí lo que es un nuevo voz y hubiésemos visto aquí posiblemente una nueva zona de entrada. Pero no fue así. ¿Te das cuenta? Ojo con las estructuras, impulsos y retrocesos, ¿de acuerdo? Simplemente nos basamos en ese criterio, en unos indicios. Vamos a darle play y vamos a ver qué sucede. ¿No es cierto? Vamos a ver. Como ustedes pueden observar, igualmente no nos genera todavía lo que viene siendo ninguna interacción con mi extremo de acá. Y mira, qué curioso, ¿no es cierto? Pa, nos logra lo que es generar un nuevo rompimiento. A ver, pausa, pausa, pausa antes que se vaya. Muy bien. Nos logra lo que es generar un nuevo rompimiento. ¿Tenemos un nuevo rompimiento de esta estructura? Claro que sí. Mira, ahorita sí rompió. Y tendríamos aquí que lo que es la presencia de un break of structure. Muy bien. Si sabemos que ahí hay un boss, posiblemente en este escenario de acá podría funcionar como un punto de entrada. ¿De acuerdo? Y ya tendríamos dos posibles escenarios de reacción. El primero, el de arriba, y este, pues nos encontraríamos aquí. ¿Te das cuenta? Ojo que aún no he hablado de order blocks ni de imbalances. Eso es lo que debemos ver para las zonas de entrada, pero solamente lo estamos basando en zonas de ofertas, ¿de acuerdo? Solamente extremos, ¿sí? Aprendamos primero los extremos, después vamos a seguir lo que es profundizando. Perfecto. ¿Cuáles puntos te refieres, por ejemplo, Luis? Luis Fernando dice. A ver, ¿a cuáles te refieres? ¿Te refieres a los de acá? ¿A los puntos de acá? ¿O te refieres a estos de acá? Estos llamémoslos puntos 2 y puntos uno. ¿A cuál te refieres? ¿Al uno o al 2? Cuéntame, por favor. Muy bien, al uno. Ya, perfecto. ¿Qué es lo que habíamos comentado anteriormente? Claro, estos de acá son puntos iguales, clarito, ¿cierto? Miren, no hay ni cómo negarlo. Son puntos iguales. Pero recordemos que la liquidez cuando es un escenario bajista, ¿por dónde se marca la liquidez cuando es un escenario bajista? Por arriba del gráfico habíamos comentado, ¿recuerdan? Mientras que si fuera un escenario alcista, la liquidez estaría marcada en cambio por debajo del gráfico, por una estructura interna y la bajista por una estructura externa. ¿Sí? Claro, aquí obviamente es liquidez por algo mitigó. Mira, si no, si hubiésemos hablado de dobles pisos y dobles techos, seguramente aquí hubiésemos puesto una compra. Mira, para el que opera
dobles pisos, dobles techos. Plum mitigado, ¿no es cierto? Esto claro que es liquidez, pero es liquidez externa, está fuera del gráfico. Por ende, la liquidez que nosotros buscamos para una venta es una liquidez interna, por encima de aquí. Perdón, una liquidez externa en el caso bajista. ¿De acuerdo, Luis? No sé si respondí tu pregunta o tal vez te confundí. Me avisas nomás, por favor. Entonces, vamos a ver qué más sigue haciendo. Mire, vamos ahí, a ver qué hace. Perfecto, mira, ahí llega a esa zona. Bien, mira esto. Mira cómo el precio llega a una zona de oferta, claramente. Muy bien, llega a una zona de oferta y el precio reacciona, ¿no es cierto? Mira, llegó y reacciona. Ustedes podrán decir, pero mira, ya se está regresando. Claro, pero no existen casualidades en el precio. Cuando nosotros leemos el mercado, no existen casualidades. Siempre existen causas. Algo lo causa, algo lo genera. No es casualidad que el mercado justo llegue acá en esta zona y reaccione. Otra cosa hubiese sido que haya seguido de largo, ¿no es cierto? Vamos a ver qué es lo que hace. Perfecto, me reacciona ahí. Vamos a darle play. Mucha paciencia. Perfecto, mira eso. Al momento que logra lo que es este mercado reaccionar, por ejemplo, como puedes lo que es observar, nos hace este movimiento de acá. Mira, mira lo curioso de esto. Aquí nos forma un escenario de liquidez. El mercado no reacciona con fuerza. Una reacción con fuerza es cuando el mercado topa y al momento que topa, reacciona y cae con todo. Y qué curioso, mira, este movimiento de aquí mitiga lo que viene siendo la liquidez interna que se genera en este punto. ¿Sí? Ahora, esta zona ya queda invalidada. Seguramente esta zona no lográbamos lo que es observar. Por ejemplo, mira, para nosotros poder considerar este punto de entrada aquí, necesitábamos tener liquidez previa anteriormente generada. Y no hubo una liquidez previa anteriormente generada. ¿Qué es lo que se esperaba? Que existiera. Mira, voy a hacer como que dibujo ese escenario acá. A ver, como que dibujo ese escenario acá. Y lo que esperábamos era que en esta breve caída hubiese hecho un juego así, como que un juego de montañitas, ¿de acuerdo? Para ahí sí marcar una liquidez que tope y reaccione. Entonces, esta entrada de aquí fue una entrada que no existía lo que era una liquidez formante, o sea, una liquidez claramente formada, ¿de acuerdo? Y cuando no hay liquidez previamente formada, básicamente mi zona de oferta se convierte ahora en una liquidez, en donde tarde o temprano termina siendo mitigada. Si logras darte cuenta, estamos utilizando un poco más de información, pero vamos a tomarnos el tiempo necesario para que esta información quede clara, ¿de acuerdo? Pero pese a eso, claro, el mercado tiene una breve reacción, pero a la final no es como se espera y termina lo que es mitigando, ¿de acuerdo? Ahora, esta zona de aquí ya no me sirve, ¿sí? Me sirve el extremo, pero como tú puedes observar, no ha topado. Mira, así hay una leve diferencia, el mercado no ha topado. Si no topa, esta zona todavía sigue siendo válida, ¿de acuerdo? Si no topa, esa zona sigue siendo válida. Y vamos a ver qué más es lo que encontramos. Vamos a ver si es que existe realmente ese escenario, qué es lo que sucede, qué es lo que viene a continuación. Y muy bien, estamos dentro de la operativa. Por ejemplo, vamos a ponerle en un escenario de 4 horas. ¿Sí? Porque me parece que en 4 horas veíamos el punto de entrada con mayor eficiencia. Mira, ahí estamos, ¿cierto? Entonces, en este caso, en este punto de entrada, como logramos observar, la liquidez que se generó anteriormente era este punto de acá. ¿Te das cuenta? Lo que te dije en un inicio. Si nosotros encontramos previa liquidez, tarde o temprano el escenario viene a respetar mi zona de entrada. Y la previa liquidez a veces se comporta como altos. ¿De acuerdo? El alto anterior siempre tiene que mitigar a un alto anterior. Termina lo que es llevándose este escenario y lo que viene a reaccionar es en este extremo. Y ahí es donde terminó el mercado haciendo este juego en el NZDCHF. Habíamos dicho que no nos había activado, así que a la final pues simplemente dio este tipo de movimiento, ¿sí? ¿A qué te refieres con diferentes tipos de liquidez, por ejemplo, Luis? ¿Te refieres a liquidez solamente basado en dobles techos, dobles pisos? ¿O cómo? Cuéntame eso un poco, ¿de acuerdo? Muy bien. Si se refieren a diferentes tipos de liquidez con respecto a las formaciones estructurales, claro, hay muchos tipos de liquidez, hay muchos tipos de liquidez. Hay este de aquí, por ejemplo, pudo haber sido una liquidez a través de este orden, lo que sucedió aquí, pues simplemente lo mitiga, lo toma como liquidez y lo mitiga.
Hay tipos de liquidez basado en lo que es, por ejemplo, la formación de altos o mínimos anteriores. En este caso, altos, ¿no es cierto? Altos anteriores. Hay la formación de liquidez a través de lo que viene siendo mechazos incluso, los mechazos que comúnmente existen. Donde encontremos una figura chartista es porque estamos dentro de un escenario de liquidez. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, miren, por ejemplo, el euro dólar. Bueno, el euro dólar, vimos esto, ¿no? Para la semana que se viene, lo más probable es que este mercado realmente venga a mitigar este mechazo y posiblemente venga a tope acá y reaccione realmente con fuerza. ¿Sí? Porque mira, no ha llegado. Y si no llega, mi zona sigue siendo válida. Vamos a ver otro ejemplo. A ver, vamos a ver otro ejemplo, un ejemplo mucho más claro. Este de aquí, por ejemplo. Sí, este de aquí, ya borrémosle este escenario. ¿De acuerdo? Miren esto. Esto está súper claro. No hay por dónde perderse. Bien, encontramos una estructura alcista, ¿cierto? Se ve clarito, ¿verdad? Tenemos aquí que el impulso y el retroceso. Tenemos aquí un impulso, retroceso, impulso, y aquí nos hace pequeños retrocesos, nos hace breves acumulaciones. Y mira, yo por lo general la liquidez lo diferencio por una X. Y yo digo, ¿dónde inicia esta liquidez? Desde aquí hasta acá, ¿no es cierto? Ajá, yo ya identifico una liquidez. Sé que estoy en un escenario alcista. Por ende, yo voy a marcar lo que viene siendo mi zona de demanda. Esta vendría siendo mi zona de demanda. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que el mercado termina haciendo es que mitiga con una caída toda esta liquidez previa anteriormente generada y rellenando todo esta ineficiencia de mercado. Obviamente, lo que termina haciendo es un retroceso que cubre entre un 80 y 90% del volumen anteriormente generado. Y lo que hace es a continuación entrar en mi zona de compra. Y mira al final cómo termina reaccionando. Una reacción lenta, pero termina siendo esta zona la pauta para este breve proceso de reacción alcista. ¿Te das cuenta? Vamos a ver otro ejemplo. No es nada complicado, ¿de acuerdo? Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver aquí qué nos hace marcar. Por ejemplo, aquí, miren, este escenario de aquí nunca llegó al punto de entrada, porque no llega al punto de entrada no significa que nuestra orden no funcione. Pero mira cómo se ve, ¿de acuerdo? Los mercados se mueven a través de eficiencias e ineficiencias. Cuando nosotros hablamos de ineficiencias de mercado, es cuando nos ha generado un impulso, pero el retroceso no ha venido a cubrir entre un 80 y 90% del volumen anteriormente generado. Este caso de aquí, mira lo que sucede. Tenemos todo este impulso, pero todo ese impulso es cubierto. No. Lo que máximo llega a cubrir es este escenario de aquí. ¿Te das cuenta? Y nos deja libre este punto de acá, el cual a nosotros ya lo definimos como una zona de oferta donde podríamos esperar una venta. Ahora, ¿qué es lo que logras distinguir aquí? Uf, puntos iguales. Tarde o temprano, estas zonas deberían ser mitigadas. Por ende, mi punto verdadero de entrada sería este extremo de acá por encima de la liquidez. Punto de entrada siempre está por encima de la liquidez. Uno de mis mentores me decía siempre, Alex, cuando le mostré uno de mis análisis, me decía, Alex, donde tú estás vendiendo, yo recién estoy queriendo entrar. Nunca le entendí, te soy sincero, nunca le entendí. Solo me dijo eso y dije, Dios mío, pero ¿por dónde quiere entrar si no veo nada? Bueno, en esos momentos, obviamente, apenas estaba iniciando, no veía nada. Yo por lo general operaba con lo que te decía, techos y pisos. De hecho, esa fue la estrategia que en unos inicios, yo creo que todo el mundo cuando inicia empieza aprendiendo eso, soportes y resistencias, ¿no es cierto? Y no está mal. Así se empieza. Vamos ahí. Entonces, lo que yo decía era que seguramente este mercado viene acá, topa y vuelve a caer, ¿no es cierto? O si no, a veces hacía el juego siguiente, decía, Fibonacci, ¿cierto? Viene acá, topa esta zona y seguramente viene a reaccionar, ¿de acuerdo? Pero no tomaba en consideración la liquidez previa que existe, ¿de acuerdo? Ajá, liquidez previa, así que Fibonacci pues tal vez no sea tan eficiente porque tenemos una liquidez previa, ¿de acuerdo? Entonces, la magia del Forex es ser muy pacientes con los puntos de entrada. Por ejemplo, vamos a darle play y vamos a ver cómo avanza el precio. Mira, como que se nos retrocede un poco. Mira, ahí empieza a subir, por ejemplo, empieza a subir, empieza, por ejemplo, nuevamente se regresa, mucha paciencia, vemos que empieza a subir, nuevamente, perfecto, sigue subiendo,
Muy bien, y sigue subiendo, mira eso, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros estábamos esperando este punto de entrada, mira como lo que sucede acá, ¿no? Tal vez estábamos esperando aquí una venta, ya, tal vez logra lo que es llegar, pero sabemos que tenemos una zona de tendencia, ¿no es cierto? Y el punto de entrada está por encima de esto, en este orden y en este imbalance. Ya hablaremos de eso también más adelante. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando tranquilamente acá? No nos desesperamos y vamos a ver qué más es lo que hace. Ahí como que este mercado nos acumula un poco, de hecho ayer acumuló así, y nuevamente nos deja así, mira, nos deja cerca del punto de entrada, ¿te das cuenta? Y ahora actualmente está así el mercado. Ahora, interesante dentro de este escenario o dentro de este contexto, ¿no? Lo curioso está en que no ha llegado a mi punto de entrada. Yo le voy a esperar tranquilamente, porque esto que es liquidez y nos deja mucho más en claro que este punto de entrada se encuentra por encima de esta liquidez. ¿Sí? Ya se ve claramente la liquidez. No hay cómo caer en estos puntos. No hay cómo decir, oye, voy a entrarle aquí cuando se regrese. No, porque es liquidez. El punto que no ha llegado a topar es esta oferta. Y mientras no tope, sigue siendo válida. ¿Cuándo yo voy a descartar este punto? Es decir, cuando tú en vez de seguir buscando ventas aquí, descartar este punto, buscarías otra zona de entrada. Cuando haga rompimiento de los mínimos anteriores, porque estos también son considerados como liquidez. Entonces, yo qué sé, haría una formación estructural de esta forma. Si le veo en ese aspecto y veo que nuevamente se regresa y veo por aquí una zona de oferta, pues tranquilamente estaría vendiendo. Pero por el momento me mantengo firme en este escenario de acá. Somos muy pacientes para esperar las mejores condiciones de mercado. No es nomás de entrar por entrar. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver otro ejemplo y vamos a ir identificando las liquideces. Mira este EuroCAD, ¿no es cierto? Mira la estructura que nos forma. O sea, está muy bonita esta estructura. De hecho, aquí podemos ver que nos genera lo que es un BOS, ¿cierto? Sabemos que tenemos la estructura para venta. Aquí podríamos marcar nuestra zona de oferta, mira, por encima de esa liquidez. Y mira, es que se ve clarito, ¿no es cierto? ¿Cómo es que de aquí, si tomamos la vista desde aquí, nos hace impulsos, retrocesos así, mechazos, cae otro mechazo? Ajá, ¿no es cierto? Muy bien. Liquidez. Aquí hay liquidez. Por ende, sabemos que estos puntos altos anteriores se pueden lo que es mitigar. Y lo más probable es que aquí nos esté haciendo un inducement, una inducción, ¿de acuerdo? ¿Qué es una inducción? Adelantémonos un poco porque también vamos a ocupar esas terminologías. Una inducción es cuando el mercado sube, pero nos deja esta pauta y es como que, mira, los que operan bajo líneas de, perdón, los que operan bajo velas de indecisión, martillos, ejemplo, la teoría de velas, ¿no? Y según tú te has de verdad dado cuenta, nosotros no vamos a hablar acerca de la Biblia de las velas japonesas. ¿Sabías que hay un libro así, más de 300 hojas, que se llama así? No vamos a hablar de eso porque no es funcional para nosotros. Y mucha gente hace esto. Te digo porque yo hacía esto. Mira, yo digo aquí voy a vender por encima de estas mechas, ya, que se vaya con todo. ¿Cuántos de nosotros no hemos cometido esos errores? Y lo que termina siendo a continuación es el mercado de este juego. Bajará un poco y luego se regresará y ¡plum! Mitigará con un alto, ¿de acuerdo? Y nuevamente, cuando mitigue, esperaríamos nosotros nuestra zona de reacción acá. ¿Te das cuenta? Coméntame en el chat, por favor. Somos 12 personas conectadas. ¿Se dan cuenta? ¿Me siguen? Tal vez se esté entendiendo. Cuéntame un poco, por favor. Cuéntame. Muy bien. A ver, por ahí tenemos los primeros comentarios. Un comentario, no puedo creerlo, somos 12 personas, chicos, ¿qué pasa? Buenísimo, estimado Marco, dice correcto. Rommel copiado, excelente. Luis Fernando dice claro. Sin comentario, dice Franklin. Cuéntame, Franklin, ¿qué ha pasado? ¿De acuerdo? Muy bien, vamos ahí. Buenísimo, Alonso, muy bien. Entonces, estamos tranquilamente esperando este extremo de acá y somos muy pacientes para la llegada del precio acá. Mira, le voy a poner 30 pips, ¿de acuerdo? Porque hay que darle el tiempo, el espacio suficiente que el mercado respire. No seamos como que tan ajustados, ¿no? Démosle el espacio necesario que el precio necesita para respirar y que nos logre lo que es reaccionar. Así que vamos ahí con mucha paciencia para esta semana que se viene. Seguramente el Eurocat pueda lo que es darnos unas buenas posibilidades de inversión. Vamos a ver otro.
el NZD-USD. Bueno, el NZD-USD con el fundamental que sucedió el día de hoy, pues sucede este tipo de noticias, ¿no es cierto? Nos manipula así. Y es lo curioso, pero vamos a interpretarle. Mira lo que sucede. Por ejemplo, tenemos el escenario, vamos a ponerle aquí, por ejemplo, ¿sí? Mira, esta semana veníamos observándole al NZD-USD. Primer paso para identificar un punto de entrada, identificar los rompimientos de estructura, ¿de acuerdo? Los BOS, ¿dónde tendríamos aquí en BOS? Aquí tendríamos un primer cambio de carácter. Ya entenderemos eso igualmente a profundidad. Vamos poco a poco. El día de hoy estamos en liquidez, ¿sí? Miren, tenemos un bozo por acá y digo, perfecto, tengo esta zona de ineficiencia. Toda esta zona es de ineficiencia. Tarde o temprano el mercado tiene que volver a rellenar, moviéndose un 80-90% del volumen anteriormente generado. Y tenemos toda esta zona de demanda. ¿Te das cuenta? Muy bien. Entonces, lo que mencionábamos antes de ayer, me parece que era en este punto de entrada, porque la vimos en vivo, fue hacer este juego. Venir acá, colocar un punto de entrada y pues no sé, ponerle unos 10 18 pips ya de stop loss. Y un nivel de take profit de una relación 1-3, por lo menos hasta por aquí. ¿Sí? Hasta por ahí. Y con mucha paciencia le esperamos la llegada del precio. Mire, se acerca, se acerca, topa, respira un poco y empieza a reaccionar. ¿Te das cuenta? Mira el fundamental que pegó. Ese fue el fundamental de hoy día que había en el dólar. ¿Te acuerdas? Que lo habíamos dicho. Este fue el fundamental. Hasta donde nos dio beneficio, pues llegó hasta los 18 pesos. Bueno, no es mucho, ¿de acuerdo? Para proteger, pues estábamos en una relación 1-1. Sí, bueno, si protegimos a buena hora, si no, pues ya está, ¿cierto? Y bueno, veamos cómo ahí nos manipula y nos saca. Pues no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Muchas de las veces las noticias impulsan o aceleran o desaceleran el precio, ¿de acuerdo? En este caso dado, pues no fue a favor de nuestra dirección, simplemente sucedió ese tipo de escenario, ¿de acuerdo? No hay ningún tipo de inconveniente. Porque sucede este tipo de escenario no significa que nuestra estrategia no funcione. Son eventos que suceden, son eventos normales del mercado, ¿de acuerdo? Entonces, imagínate tú, por ejemplo, tal vez, no lo sé, pero cuando hablamos de estadística, se dice que la estadística es una de las ciencias más inexactas que existe, así dicen. Y lo decía un profesor en la universidad. Y decía, ¿por qué razón? Porque se basa en promedios que muchas de las veces son factores que pasó vale la redundancia, en el pasado. Pero con el pasado tú quieres predecir el futuro, ¿no es cierto? Con el pasado quieres predecir el futuro. Y muchas de las veces el futuro es incierto. Pero lo que nos puede acercar a tener lo que es un criterio de lo que va a pasar en el futuro son las acciones que anteriormente pasaron. ¿No es cierto? Es lo que nos puede acercar. Por ejemplo, un mentor en finanzas siempre dice lo siguiente. Un mentor en finanzas dice, somos el resultado de las decisiones financieras que hemos tomado hace 5 años atrás. Es decir, hoy en día estás donde estás, tienes lo que tienes, vives como vives por las decisiones financieras que tomaste hace 5 años atrás. Así lo dice. Somos el promedio de 5 años atrás. Por ejemplo, si yo me veo hoy día en el espejo y veo que estoy gordito, no es por la hamburguesa que comí hace media hora, o hace una hora, o el día de ayer, no, sino son por las decisiones y hábitos que se vino adquiriendo hace 5 años atrás. Entonces, lo que buscamos es entender que básicamente en base a entender un pasado, queremos predecir un futuro. Obviamente hay escenarios que va a suceder así, no todo es perfecto, ¿de acuerdo? Para eso está la gestión de riesgo. La gestión de riesgo te salva de que naufragues antes de que suceda cualquier tipo de evento. ¿Me sigues? Muy bien. Vamos ahí. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Hoy día estamos viendo liquideces, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo. El USD JPY, mismo escenario. Mira esto. Mira, y esto es lo que explicábamos. Habíamos dicho que posiblemente aquí pueda lo que es reaccionar, pero no había liquidez previa. Es decir, no hay un escenario acumulativo como los otros escenarios que asomaban así, por ejemplo, donde pueda lo que es mitigar y reaccionar. Por ende, termina mitigando este punto de acá, ¿no es cierto? He ahí las fallas que muchas de las veces cometemos. Por más voz que haya, por más estructura bajista que se note y no hay liquidez previa, pues mitiga. ¿Te das cuenta? Te mitiga y te mitigó. Stops, ¿sí? Vamos a ver otro escenario.
Por ejemplo, aquí en el NZDCHF, a ver, vamos a ver cómo está. Ah, bueno, este ya le vimos como ejemplo, ¿no? Vamos a ver otro por aquí tal vez. Miren esto, el AUD-JPY. Igualmente, el AUD-JPY se está preparando para una muy buena compra. Mira los pisos que nos va a dejar. ¿Te das cuenta? A ver, no, ese es una liquidez. Y antes de estos pisos, este mercado tiende a acumularse aquí, ¿sí? Tiende a como que a realizar una acumulación. Estaríamos esperando que tranquilamente exista la respectiva manipulación de precio, llegue hasta acá, tope y logre lo que es activar nuevamente y suba al alza. ¿Sí? ¿Por qué crees tú que debería caer? Lo que hemos dicho anteriormente. Porque existen escenarios de ineficiencia, existe lo que viene siendo puntos de demanda, los cuales no han sido anteriormente mitigados. Tiene que llegar acá, tiene que llegar acá. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Me estás entendiendo? Coméntame si me estás entendiendo. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo basado en estructura. Mira, este de aquí, por ejemplo. Ahorita ya nos va dejando este punto así, por ejemplo. ¿De acuerdo? Mientras no rompa mi mínimo anterior, este seguirá siendo un punto de entrada. Debería caer y caer con fuerza y plum. Y ahí sí, tal vez vendría a buscar un escenario de demanda por acá arriba, por ejemplo. Mientras tanto, que siga haciendo el juego que tiene que hacer. Sí, muy bien, Robert, gracias por participar. Vamos ahí. Aquí, por ejemplo, miren este escenario igualmente me llama mucho la atención. Este no es un escenario de 4 horas, de hecho es una entrada en un día. Mira cómo se ve, ¿no es cierto? Mira la liquidez cómo se está generando. Y tranquilamente yo podría establecer aquí un punto de entrada. ¿Sí? Mira, un stop loss, bueno, si es algo considerable el stop loss, mira, sería casi como 48, 50 pips. Bueno, vamos a ver cómo se comporta realmente, si es que es funcional o no es funcional. Ya iremos viéndolo en el transcurso de la semana. Pero mira cómo nos va dejando estos escenarios, en donde tarde o temprano es incertidumbre que el mercado tiene que mitigar, venir acá y reaccionar. ¿Sí? Mucha atención con el USDCHF. El NZDJPY, a ver, que el NZDJPY lo hemos visto en una temporada pequeña. Aquí no nos generó el punto de entrada. De acuerdo, pese a que encontramos esta liquidez por acá, tampoco. Y nos sigue dejando liquidez aquí. Puede ser que para la semana que se viene venga, active y caiga, pero vamos a tenerle con mucha paciencia nuevas observaciones. ¿De acuerdo? Muy bien. El euro GBP, no hay nada. El euro CHF, mira, el euro CHF. Aquí hay un ejemplo claro de liquidez, ¿sí? De hecho, tenemos dos escenarios donde existe liquidez, ¿no? Mira, en esta zona de aquí esperamos una zona de entrada en ventas. Liquidez aquí. ¿Puedes observarle? Claramente. Aquí nos hace un breve inducement o una inducción de mercado donde tranquilamente esperamos a que lo mitigue, venga y reaccione. Para yo descartar este punto de entrada, lo que esperaría sería que este mercado tranquilamente caiga, mitigue estos bajos anteriores y me deje posiblemente por acá una zona de entrada. ¿Te das cuenta? Mientras no suceda eso, pues no vamos a hacer nada más que esperar. Mucha paciencia, ¿de acuerdo? Y si no es este punto de entrada, ¿y qué tal si el mercado la próxima semana viene con todo, sube con todo? Ajá, tenemos liquidez aquí y nuestra estadística sería de que próximamente el precio podría llegar acá, topar y reaccionar acá arriba. ¿De acuerdo? Recuerden que la gestión de riesgo es la que nos va a mantener vivos a largo plazo. Sí, muy bien. ¿Dudas, preguntas o inquietudes, chicos, hasta ahí? ¿Alguien se traumó? Coméntame, por favor. ¿Todo claro? ¿Todo claro? ¿Todo entendido? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Recuerda algo muy importante, este fin de semana nosotros no tenemos lo que son sesiones, así que es un buen espacio como para dedicarte a revisar, si no has revisado todavía, la información que hemos tenido la oportunidad de enviar a través de correo, a través de WhatsApp, y tranquilamente recapitular, ¿sí? Toma esa información. Recuerda que mientras más avancemos igualmente, seguiremos aplicando más conceptos y la intención es que estés aquí sin estar perdido. Sí, la intención es que revises la información y cuando volvamos a un tema nuevo, pues perfecto, ya lo entiendas. Igualmente, más adelante haremos mucha práctica
mucha práctica para que entiendas dónde comprar, dónde vender, etcétera, etcétera, y de esa manera tengas mayor claridad también en el proceso de formación. ¿Sí? Así que sin nada más que decirte, me despido, que tengas una buena noche y gracias por conectarte. ¿Sí? Te estaré enviando las respectivas grabaciones del día de hoy. Cuídate mucho. Gracias por estar aquí. Chao, chao.